Desde el Salar de Maricunga, en Chile, te doy una cordial bienvenida a otro capítulo más de Escrito Está. Soy Robert Costa y hoy tenemos un programa muy especial, así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Los salares son extensiones planas de suelo encubierto con sal y otros minerales que generalmente se forman en desiertos y surgen de forma natural. Entre los salares más grandes del mundo se encuentra el salar de Uyuni en Bolivia, el salar de Tosha en Namibia, el salar de Atacama al norte de Chile, el salar de Bonneville en Estados Unidos y otros más. De ahí se extraen principalmente salitre o nitrato natural, yodo, litio y cloruro de sodio o la sal común que usamos. Y en esta ocasión me encuentro en el salar de Maricunga, situado en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, a 3.756 metros de altura. En sus cercanías se encuentran las montañas más altas de Chile, incluyendo el nevado Ojos del Salado, volcán activo más alto del mundo. Bien, hacemos este recorrido para hablar de la sal. La sal se menciona muchas veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, muchos de los ritos y ceremonias incluían sal. Incluso Jesús mismo mencionó a sus discípulos cuando dijo en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya para nada más sirve, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres». Y Jesús otra vez dice en San Marcos 9:50, «Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros». Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con estos versículos? Repasemos qué es la sal. La sal es un compuesto químico conformado por átomos de sodio y cloro. A este compuesto químico conocemos con el nombre de cloruro de sodio o sal común. Desde el punto de vista químico, la sal es una de las más básicas moléculas de nuestro planeta, además de ser una de las más abundantes. En su estado natural, se encuentra en diferentes lugares de la Tierra, pero la mayor fuente de sal está en los mares, donde representa casi el 80% del total de sólidos disueltos en el agua. La sal es el condimento más antiguo usado por el hombre. Ya en el año 2700 a.C., en China se usaba la sal para sazonar la comida. El libro de Job, que fue escrito hace unos 3.500 años, hace una mención sobre la sal en el capítulo 6, versículo 6. Dice, ¿comeráse lo desabrido sin sal? El uso más primitivo de la sal es la conservación de los alimentos, por lo cual en la antigüedad se trataba de un producto muy apreciado. Incluso se llegó a llamar oro blanco. La sal era altamente valorada, tanto así que a los soldados romanos se les pagaba por su trabajo con porciones de sal. De allí viene la palabra salario, del latín salarium, refiriéndose al sueldo. Y cuando los soldados salían a la guerra, salaban sus alimentos para mantenerlos en buen estado por largo tiempo. Se dice que la sal tiene por lo menos 14.000 usos benéficos diferentes. En cantidades adecuadas, la sal ayuda a regular el ritmo cardíaco, previene espasmos musculares, evita la osteoporosis, regula el sueño y mantiene el equilibrio de azúcar en la sangre. De hecho, el cuerpo humano no puede vivir sin sal. Sin embargo, el exceso de sal produce el efecto opuesto, pudiendo causar problemas cardíacos de hipertensión. También aumenta la incidencia de cáncer de estómago, la osteoporosis, la obesidad, cálculos del riñón y hasta el asma y la diabetes pueden resultar como consecuencia del uso excesivo de la sal. Pero la presencia de la sal en un alimento es poderosa.
porque puede generar un sabor agradable o desagradable según la porción que contiene. Menos sal o más sal de la necesaria hace que un alimento sea desagradable al paladar o agradable. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? La palabra que se tradujo aquí como sal viene del griego halas, que se traduce como sal o condimento, pero que también significa prudencia. El diccionario de la Real Academia Española define prudencia como una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Dos de las cualidades de la sal que Jesús tenía en mente eran su poder de conservación y la calidad de dar sabor y sazón. Jesús nos pide que conservemos y guardemos las verdades del Evangelio y que apliquemos esas verdades en la medida exacta para darle el verdadero sentido y el mejor sabor a las cosas que nos pasan en la vida. En Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, la cual es el prototipo de la iglesia que Él espera encontrar cuando regrese. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Observemos aquí las dos cosas que los cristianos de Filadelfia hicieron. Número 1, has guardado mi palabra. La palabra guardado aquí significa conservado, obedecido. ¿Qué conservó la iglesia de Filadelfia? Conservó las verdades del Evangelio sin diluirlas para que no pierdan su sabor. Y en segundo lugar, dice, no has negado mi nombre. Aunque hacerlo provoca persecución y ataques verbales o físicos, esta iglesia era fiel al respecto. La sal en la Biblia tiene diversos simbolismos. Por ejemplo, cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, se ofrecía a un animal de lo mejor del ganado o de las primicias de la cosecha, lo cual habla de que al Señor se le debe ofrecer siempre lo mejor de nuestro ser. Y enseguida el sacerdote esparcía sal sobre el sacrificio. Quiero leer en Ezequiel capítulo 43, versículos 23 y 24. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. La sal como conservador de los alimentos simboliza incorrupción, preservación, pureza. La sal era, en estos versículos, un símbolo de lo que el adorador conservaba, un corazón limpio y puro delante del Señor. Por otro lado, la Biblia menciona el pacto de sal. Dice en Levítico capítulo 2, versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. El pacto de sal simboliza el compromiso de Dios de cumplir su palabra y sus promesas. Mientras el sacerdote, por su parte, se comprometía a consagrarse solamente a Dios, al Señor. Y más adelante, Dios ofreció a su propio Hijo en sacrificio para limpiar nuestros pecados y lo selló con su sangre. Es esta la sangre del nuevo pacto, de la que habló Jesús. Y la sal que preserva el nuevo pacto es el Evangelio, ya que éste es perdurable. Su palabra durará por siempre. Por lo tanto, la palabra es la sal que preserva. Allí están las promesas de Dios. Es su palabra la que preserva. Y cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, deja claro que sus discípulos tenemos la misma función que esa sal. Nos conservamos, nos guardamos, caminando en santidad para con Dios. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús
y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Nos dice el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos versículos, el apóstol Pablo nos exhorta a ser santos, exclusivos, agradables a Dios, actuando de manera racional, es decir, de acuerdo con los razonamientos de Dios y no mediante nuestros nuevos cultos o pactos ajenos a las Escrituras. Pablo nos anima a no conformarnos ni a moldarnos al estilo de vida de estos tiempos, ni al pensamiento del mundo, sino que transformemos nuestro entendimiento y nuestra mente. Y aquí la palabra transformaos viene del griego metamorfos, que es la misma palabra que se usa para describir la conversión de la oruga en mariposa, lo que usamos metamorfosis. De igual manera, Jesús nos pide que nos convirtamos de nuestra vieja manera de vivir terrenal a la de un verdadero discípulo, que pasemos de la naturaleza de gusanos a la naturaleza gloriosa por medio de la metamorfosis que Jesús obra en nosotros para que vivamos en la buena voluntad de Dios y ser así agradables y perfectos ante Él al obedecer su palabra. Dios ofreció a su Hijo Jesús por los pecados y selló tal sacrificio en un pacto eterno por medio de su sangre, por lo que su palabra es como la sal que preserva y conserva sin corrupción el pacto que Dios hizo con sus hijos. Es así como Dios nos asegura que conservará la vida eterna que nos regala. La sangre de Cristo, que tuvo la eficacia para perdonar los pecados de los cristianos del primer siglo, también tiene la misma eficacia para conservarla por el Evangelio, para perdonar también nuestros pecados. ¿En qué sentido podemos ser la sal de la tierra? Jesús ha dicho que sus discípulos hacen lo mismo que la sal: conservar, guardar y preservar. Cualidades aplicadas en este caso a las verdades eternas que se nos han depositado. Esta afirmación implica también que un verdadero discípulo no mancha su vida con inmoralidad o con fraudes, sino que se mantiene honesto e íntegro. No se deben diluir las verdades del Evangelio. Necesitamos la medida exacta de la palabra de Dios para aplicarla en cada situación de la vida. Y sin embargo, esa es una de las constantes del Evangelio entre muchos cristianos de nuestros días. Se ofrece un alimento impuro, sin sabor o demasiado salado, que no se puede comer, y si alguien lo ingiere, pues le hace daño. Como la sal, el discípulo debe conservar las verdades del Evangelio. ¿Cómo? A través de su testimonio, de vivir y reflejar la palabra de Dios a los demás. Ahora, es necesario entender que cuando un cristiano preserva las verdades del Evangelio, contrasta con los que no son creyentes, quienes se ven así confrontados con su pecado e incluso pueden responder con agresión. Es que un verdadero discípulo no busca la gratitud o el reconocimiento de los hombres, está lejos de necesitar el aplauso del mundo. Como dice el Evangelio en San Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35. Y cuando llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Muchas veces
Tanto miembros de iglesia como ministros se esfuerzan por recibir reconocimiento. Es muy humano, por supuesto, pero en contraste Jesús nos enseñó lo que debemos decir cuando hacemos su voluntad, lo que Él nos ha encomendado hacer. Y me viene a la mente lo que dice San Lucas, capítulo 17, versículo 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Jesús no nos deja siquiera una milésima de espacio para que nosotros recibamos reconocimiento. Toda la gloria es enteramente suya. Leo en San Lucas 14:34. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Distinción de la buena sal? Miremos nuevamente el versículo de Mateo en el Sermón del Monte, lo que Jesús dijo. San Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Encontramos aquí la palabra desvaneciere, que viene del griego moraino y tiene dos significados, uno literal y otro alegórico. El literal es cuando la sal se desvanece y pierde su sabor. El simbólico implica volverse necio. Y un verdadero discípulo tiene la Biblia como norma de vida y no requiere respuestas ajenas a la sana palabra de Dios. En contraparte, muchos buscan respuestas en los motivadores, en los estudiosos de la mente humana, en los filósofos o en doctrinas novedosas. Y con ello muestran que no son discípulos, porque en su necedad, en su falta de sabor, en su ausencia de sal, resultan insípidos. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el Israel de la antigüedad, la sal era traída desde el mar Muerto, pero había una sal que al contacto con otros productos químicos naturales, a la intemperie se hacía amarga y no servía. Esa sal era distinguida fácilmente por los comerciantes, quienes la separaban, pues ya no servía para consumo humano. Y esta sal se esparcía por las orillas de los caminos para matar las hierbas que estorbaban el paso, esto es, una sal para muerte. ¿Sabes que el evangelio que muchos predican hoy ha perdido su sabor? Porque precisamente tales cristianos han perdido su sabor. Y su sal es para muerte también. A los discípulos del Señor nos corresponde guardar la sal del verdadero evangelio. Guardémonos en el Señor y que nuestro mensaje y nuestras vidas hagan frente sin temor al pecado. Hay otros usos medicinales para la sal. Es un antiséptico poderoso y corta las infecciones. Un ejemplo de lo que el cristiano debiera hacer en el mundo manchado de pecado. Traer la sanidad del cielo y la curación a las almas que perecen por la infección del pecado. Además, la sal es usada ampliamente en los países fríos para derretir el hielo y evitar accidentes. En un mundo frío y hostil, donde los accidentes y relaciones entre los seres humanos se hacen más y más frecuentes, el cristiano debería hacer la diferencia para deshacer ese hielo y que el camino se torne más y más transitable en las relaciones mutuas.
Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. Aunque la sal era altamente valorada en el pasado, cuando los medios de transporte limitados impedían que la sal llegase con facilidad a lugares donde no existía, hoy en día la sal es uno de los elementos más baratos en el supermercado. Por eso nos cuesta imaginarnos qué sería nuestra vida y nuestra sociedad si la sal escasease. Por ejemplo, cuando una olla de sopa o un rico arroz están bien sazonados con sal, no pensamos qué buena que está la sal o qué bien que quedó la sal en ese plato. No, ni siquiera pensamos en la sal, pero decimos qué sabor agradable tiene esa comida. Así es como debemos ser tú y yo, dar un buen sabor a todos los que entran en contacto con nosotros, ya sea en el trabajo como en la iglesia, pero especialmente en el hogar, con los hijos, con el cónyuge, con nuestros padres, hermanos y parientes. Tal vez también con ese jefe exigente y amargado, con ese compañero de trabajo que nos trata mal, o dando una palabra de ánimo a quien está pasando por un momento difícil. Seamos, amigo y amiga, una influencia positiva para bien, dejando un buen sabor agradable con todos los que entran en contacto con nosotros. Y así podremos presentarnos como ofrenda agradable ante Dios.